Estimados amigos, bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas y vamos a estar hablando de todo lo que está impactando en el mundo empresarial relacionado a la cuarta revolución industrial. Hoy tenemos un gran tema que se llama el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo aquí en Profesionales 4.0, presentado por INTEC, el Instituto de Tecnologías Especializadas y Capacitación, que prepara a los alumnos para un futuro más brillante. Este espacio también viene gracias a Datalex y a Beyomper, que nos apoyan en el desarrollo de lo que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a poner un poco de contexto de este tema del impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo y después de la pausa vamos a entrar a una conversación para poder desgranar con mucha más precisión este gran tema que traemos hoy, que tiene que ver con el futuro del trabajo. ¿Qué es el futuro del trabajo? Se refiere a la transformación acelerada de cómo y dónde trabajamos. Para nadie es un secreto que después de la pandemia, impulsado por la integración de tecnologías avanzadas como el tema de hoy, la inteligencia artificial, como la automatización, como la conectividad global, pues el futuro del trabajo o el presente del trabajo se está redefiniendo. Esta evolución, sin duda alguna, no solamente redefine las habilidades, redefine los roles necesarios, sino que también la estructura de las organizaciones y la relación entre los colaboradores, los jefes, los supervisores y la empresa como tal. Es importante este concepto porque va a determinar la forma en que las economías se están desarrollando y cómo los profesionales se adaptan a estos nuevos desafíos y oportunidades. Y además de las personas, también cómo las sociedades en general enfrentan temas cruciales como la equidad, como el bienestar laboral, como la sostenibilidad en el mundo que cada vez es más digital y más dinámico. Sin duda alguna, el futuro del trabajo nace en respuesta a estas transformaciones tecnológicas, a estas transformaciones económicas que comenzaron a manifestarse con la cuarta revolución industrial y que se sigue acelerando significativamente ahora con toda la revolución digital y el impacto de la inteligencia artificial en los últimos meses en las diferentes industrias. A medida que las máquinas y la automatización empiezan a reemplazar ciertas tareas humanas, también tenemos que plantearnos la necesidad de prever cómo estas tecnologías van a influir en el empleo, en las habilidades y en las organizaciones en los diferentes trabajos. Sin duda alguna, en las últimas décadas el concepto ha cobrado mayor relevancia con el avance, como dijimos, de la inteligencia artificial, de la globalización y el trabajo remoto, por lo que ha llevado a pensadores, a filósofos, a economistas y a líderes a reflexionar sobre cómo las sociedades deben prepararse para estos cambios y cómo asegurar un futuro laboral que sea equitativo y principalmente que sea sostenible para todas las personas. Ahora, si tomamos el foco del futuro del trabajo y lo llevamos al punto de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial impacta esta área del futuro del trabajo, entendemos que se está transformando de una manera profunda el panorama laboral global, generando tanto oportunidades para muchas personas como desafíos significativos. A medida que la inteligencia artificial se integra cada vez más a diferentes sectores, está redefiniendo la naturaleza del trabajo, las relaciones, la cultura organizacional, las estrategias empresariales, y es fundamental para los profesionales activos discutir cómo la inteligencia artificial impacta en este contexto y cómo resulta para nosotros también fundamental entender los cambios que se avecinan y los retos que debemos enfrentar, no solamente los profesionales, sino las organizaciones. Por ejemplo,
Uno de estos aspectos es el cambio en la dinámica laboral. Sin duda alguna, la automatización está destinada a modificar la naturaleza de los trabajos en todos los niveles, por lo que no es solo un tema de los gerentes o de los supervisores, sino de cualquier persona en la organización, y se espera que algunos trabajos naturalmente se automaticen por completo, mientras que otros se van a transformar, requiriendo, como dijimos, nuevas habilidades. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, sugiere que la adopción de la inteligencia artificial podría desplazar entre el 20 y el 25% de la fuerza laboral en economías avanzadas para el 2030. Esto es importante de discutir para entender no solamente qué nuevos trabajos, sino también qué nuevas oportunidades se abren. Otro aspecto que impacta la inteligencia artificial es que está transformando la cultura organizacional. La implementación de estas tecnologías cambia la cultura organizacional, la forma en que los colaboradores se comunican, la forma en que los colaboradores generan valor en las organizaciones, impulsada por la necesidad de adaptarse a nuevas herramientas, a nuevos procesos, a nuevas formas de seguimiento, y las empresas, cuando adoptan la inteligencia artificial, empiezan a valorar cada vez más las habilidades, como llaman los expertos, cognitivas avanzadas, como la creatividad, como la colaboración remota, así como la capacidad de trabajar en ambientes automatizados, y esto requiere un cambio en la cultura organizacional. No solamente estamos hablando de cultura organizacional, estamos hablando también de desafíos en las relaciones, pues, entre compañeros. Estamos hablando de otro tipo de aspectos que impactan la organización en el futuro del trabajo, y en esto que los expertos están hablando, que es el futuro de cómo las empresas se desarrollan. Otro aspecto importante son las estrategias empresariales en la era de la inteligencia artificial, como la integración de estas tecnologías a las empresas. No solamente cambia la dinámica interna, como lo acabamos de hablar con la cultura organizacional, sino que también obliga a las organizaciones, señores, a replantear las estrategias a largo plazo. Las empresas que adoptan la inteligencia artificial deben centrarse en la formación y el desarrollo de nuevas habilidades, invirtiendo en programas de capacitación que aseguren a los colaboradores que pueden estar preparados para estos cambios venideros o los que ya están viviendo en sus organizaciones. Según el Foro Económico Mundial, la habilidad para explotar la inteligencia artificial es una de las principales prioridades en las estrategias de captación de las grandes empresas que están reclutando en el mundo, superada solamente por el pensamiento crítico, creativo y analítico. De ahí la importancia de este tema de cómo la inteligencia artificial está impactando al futuro del trabajo. Vamos a irnos a una pausa, y posterior a esto tendremos dos expertos que estarán debatiendo sobre este tema. Tendremos a Oscar Rojas, director de estrategia de inteligencia artificial y desarrollo de negocios de Beyonder, y a Daniel Rodríguez, fundador y director de Datalex Cyber Law and Policy. Es abogado y consultor internacional. Y vamos a estar debatiendo de este tema, el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, para poder sacar algunas conclusiones importantes. Nos vemos después de esta pausa para entrar en la conversación. Bienvenidos nuevamente a Profesionales 4.0. Estamos discutiendo hoy, gracias a este tema sobre cómo la inteligencia artificial impacta el futuro del trabajo. Vamos a entrar a la discusión, vamos a hablar sobre cuál puede ser el impacto más significativo en la estructura y en las dinámicas de trabajo en los próximos 10 años. Vamos a hablar de cuáles pueden ser los roles que tienen que tener la política pública y la regulación para garantizar una implementación de la inteligencia artificial de manera equitativa y que beneficie a la actividad en conjunto. Tenemos a Daniel y a Oscar. Bienvenidos, Daniel y Oscar, para discutir sobre cómo el impacto de la inteligencia artificial está marcando las organizaciones. Bienvenidos. Muchas gracias, Álvaro. Creo que estás tocando muchísimos temas sumamente importantes, que son importantes de desarrollar para todos nosotros como colaboradores y como parte productiva de la sociedad.
Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Álvaro y Oscar por la invitación y muy contento de estar conversando sobre ese tema tan importante, tan relevante, tan vigente para el país y para el mundo en general. Claro, y yo creo que sería bueno poner en contexto, porque cuando estamos hablando del estudio del Fondo Monetario Internacional con respecto al impacto que tendrá la inteligencia artificial en el trabajo, estábamos hablando que en las economías avanzadas hasta un 60% de los trabajos se van a ver afectados por en la inteligencia artificial. Estamos hablando de los mercados emergentes, anda menos de un 40%. En los países de ingreso bajo anda alrededor de un 30%. Y en el mundo en general anda alrededor de menos de un 20%. Sin embargo, en todos estos impactos siempre se da la misma característica, y es que aproximadamente la mitad son impactados de manera que la inteligencia artificial los va a complementar, y la otra mitad son impactados de manera que los va a sustituir o los va a afectar de manera negativa. Entonces, aquí lo importante es tomar en cuenta primero dos cosas. Uno, no es bueno tampoco que una economía no fuese impactada del todo por inteligencia artificial, porque eso quiere decir de que está muy atrás en las revoluciones industriales. Acordémonos que el día de hoy hay sociedades que no han ni siquiera entrado en la tercera revolución industrial, que no tienen acceso a electricidad, ¿no? Y sus modelos de producción de valor no están automatizados. Y también es importante tomar en cuenta en dónde vamos a caer. Si vamos a caer en la parte de que la inteligencia artificial nos complemente, o que si la inteligencia artificial nos sustituya. Uh-huh. Bueno, planteas ahí una pregunta muy relevante que evidentemente la mayoría de las personas, digamos que no están metidas en el mundo de la inteligencia artificial, sino que viven su vida en el día a día, quizás no se hacen constantemente, pero que están muy preocupadas porque escuchan que la inteligencia artificial, que les va a quitar los trabajos, que les va a robar, ¿verdad?, su sustento. Y el problema de ese discurso, creo yo, es que entonces comenzamos a generar temor en las personas acerca del impacto de la inteligencia artificial, cuando en realidad lo que deberíamos estar buscando es lo contrario, más bien, ¿no? Educar a las personas, sobre los potenciales beneficios que podría traer el hecho de incorporar inteligencia artificial en su día a día, en sus carreras, en sus profesiones y en sus trabajos, para poder mantenerse vigentes en la fuerza laboral. Entonces creo que es importante que en el discurso público que tengamos sobre este tema seamos muy conscientes de no impregnar a las personas de ese temor hacia la inteligencia artificial, y que no se vea como algo malo que nos viene a quitar los trabajos, cuando en realidad, en mi opinión, no es esa lo que va a pasar. No sé si conoces o has escuchado, posiblemente sí, la famosa curva del hype cycle de toda nueva tecnología, claro, de la empresa Gartner, ¿no?, que nos dice siempre con toda nueva tecnología hay una curva, ¿no?, de altas expectativas de todo lo que va a hacer esa tecnología. Luego viene una curva descendente que nos dice, bueno, en realidad parecía que lo que nos imaginábamos no era ese, ¿verdad?, ese mundo tan dramático o tan increíble que nos imaginábamos, y es el caso de la inteligencia artificial. Y después viene una tercera etapa, que creo yo que es lo que va a pasar también con el tema del impacto de la IA en la fuerza laboral, que es la etapa que llaman ellos como del valle de productividad. Claro. Porque entonces ya comenzamos a entender mejor cómo es que funciona la inteligencia artificial, qué habilidades puede aumentar en el ser humano, qué roles definitivamente ya no van a ser requeridos que los haga un ser humano, porque simplemente no va a haber valor en el hecho de que lo haga un ser humano, pero nos obliga entonces a replantearnos a dónde va a estar el valor del ser humano en ese trabajo, ¿no? Y creo que llegar a esa curva, a ese valle, de productividad, va a ser muy importante para los países, para poder comprender entonces a dónde sí y a dónde no deberíamos concentrar los esfuerzos en los que el ser humano debería centrarse. Y es que es evidente que la inteligencia artificial está siendo excluyente, pero no por un tema tecnológico. Es porque las personas se sienten excluidas porque no saben cómo participar de un mundo transformado, ¿no? Y es muy difícil porque estamos acostumbrados como sociedad a cambiar nuestro tiempo por trabajo para subsistir, ¿no? Estamos el día de mañana, si no necesitamos trabajo para subsistir, porque hay otras formas de manejarse socialmente, esto no estamos acostumbrados a manejarlo. Y al día de hoy nos comenzamos a preguntar qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, porque normalmente las personas tienen un apego emocional a lo que han estudiado o lo que han hecho o a todo lo que han preparado. Y lo primero que tenemos que entender, desde mi punto de vista, es que nosotros tenemos que tener
una menor disposición a estar en contra del cambio. Porque la inteligencia artificial afecta, entre tantas cosas que afecta, va a afectar a los individuos, va a afectar a las empresas y a las organizaciones y va a afectar a los países. Industrias van a desaparecer, pero las industrias han desaparecido muchas veces. En la tercera revolución industrial, la industria del aceite de ballena desapareció y era una de las industrias más fuertes en todo el mundo, porque era la industria que se utilizaba para, el aceite de ballena se utilizaba para poder prender las lámparas de las casas cuando no había energía eléctrica, y las ballenas estaban a punto de desaparecer, y esa industria empleaba a millones de personas alrededor del mundo. Hoy nadie está pensando en pobrecitas las personas que perdieron el trabajo, sino que estaban pensando los beneficios que tenía al tener energía eléctrica en las casas y en las industrias. Y es lo mismo que va a pasar ahora. Sí, evidentemente tendrá un efecto sobre las industrias y tendrá un efecto sobre los trabajos. Las personas y las empresas comienzan a pensar, entonces, ¿cómo me adapto? Y cómo adapto mis capacidades y mi forma de generar valor ante una nueva economía en donde los trabajos que son más repetitivos, que son tareas que son más constantes y de menor generación de valor, tienden a ser automatizadas de primero, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante que también es cuáles son los países que van a comenzar a adoptar las políticas y a cambiar la infraestructura para adoptar primero esta tecnología, que van a comenzar a generar una ventaja competitiva. Estábamos viendo, por ejemplo, que el acceso a redes como la 5G y el acceso a los dispositivos ya pone a las sociedades en un punto de partida totalmente separado a las sociedades que no están llegando ahí. Entonces, con respecto a lo que es la preparación ante la inteligencia artificial, economías como Singapur, Estados Unidos y Dinamarca, pues se caracterizan porque tienen una infraestructura digital avanzada, ¿no? Con un mayor nivel de conectividad y dispositivos terminales de menor costo, que eso también genera una barrera de entrada un poco complicado. Si los dispositivos de 5G son de alto costo, pues menos personas pueden tener acceso a él. La inversión en innovación y desarrollo, que eso es fundamental para las compañías o para las empresas, ¿verdad? El capital humano y educación. Y aquí hay algo que te quiero preguntar. Con respecto a las políticas y marcos regulatorios eficaces, ¿no? Entonces, comienza a verse una necesidad de que los gobiernos tienen que adelantarse para cómo sobrellevar el cambio en el capital humano que tal vez se vea desplazado con respecto al trabajo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles crees vos que son, digamos, esas políticas o cómo se puede preparar un país como Costa Rica, que además ha sido privilegiado en muchas cosas, tiene un buen nivel de competitividad, pero no es una economía de primer mundo, ¿no? Entonces, ¿qué crees vos que esas políticas pueden ser para adaptarlo? Sí, me parece una excelente pregunta, Óscar. Y hay que entender, a partir de lo que vos también mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son esos requerimientos o requisitos que debe tener un país para poder realmente aprovechar todos los beneficios de la inteligencia artificial y que su fuerza de trabajo, ¿no?, esté realmente preparada y que las empresas además puedan implementar esa inteligencia artificial y que puedan contratar personal experto en estas áreas que los pueda apoyar en su día a día, ¿no? Creo que los requerimientos tienen que ver, uno, con infraestructura, y lo comentaba muy bien, ¿no? Infraestructura pasa, sí, por tener temas de 5G, que es fundamental. El país está atrasado, por fin ya ha habido un avance, digamos, relativo en esta materia, aunque lento, porque en realidad ya se está hablando incluso hasta de 6G. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Ya va a salir la licitación. Exacto, sí, por lo menos ya va a salir la licitación. Pero también hablamos de un tema que es fundamental, ¿no? Y lo hemos hablado también en otros foros, que es el de la brecha digital y el acceso a lo que yo llamaría, más que educación digital, apropiación digital, ¿no? Apropiarnos de la tecnología implica no únicamente el tener acceso a un teléfono celular inteligente, que sí, en buena hora que gran parte del país tiene acceso a este tipo de dispositivos, pero cómo utilizarlos para poder yo, por ejemplo, aprender qué pasa en los lugares de Costa Rica remotos que no tienen profesores o suficientes profesores. ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, inteligencia artificial para que se conviertan en tutores de esos chicos y chicas que necesitan ser educados acerca del uso de herramientas digitales, que necesitan ser educados en los cursos básicos también de educación, porque el país tiene una crisis de educación también? ¿Por qué no nos ponemos más creativos, verdad? Incluso para poder aprovechar
esos beneficios que trae la inteligencia artificial para el mismo proceso educativo como tal, ¿no? Y poder así paulatinamente ir reduciendo la brecha digital que tiene el país, que es una brecha que no es únicamente de acceso a tecnología, sino que es una brecha también que tiene que ver con género, tiene una brecha que tiene que ver con edad, evidentemente, con condición socioeconómica también. Entonces, si vos me preguntas cuáles son las políticas que el país debería adoptar para poder recapacitar a su población, bueno, primero hay que trabajar, insisto, en la educación. O sea, tenemos que encontrar la manera de incorporar a más niños y adolescentes en la educación, en el proceso educativo formal, que se están yendo de ese proceso educativo, en manos del crimen, en manos de otros temas, ¿verdad?, que son muy, muy problemáticos, y por ende creo que es importantísimo que el país encuentre la manera de poder acercar más a los niños y niñas a este proceso y que lo sientan algo más cercano a ellos, para que puedan además irse generando ese interés de formarse en estas carreras, de irse capacitando y demás. Luego está la parte de la población que ya de por sí está en el sector laboral, que es población activa y que necesita recapacitarse. Y eso yo creo que es imposible trabajarlo si no hay una adecuada colaboración público-privada entre academia, sector público, sociedad civil e industria. La industria es uno de los principales o de las principales fuentes de formación en este país, o debería serlo. Y son temas que vemos particularmente en, por ejemplo, zonas francas o empresas de manufactura avanzada, donde se encargan ellos de contribuir a la formación técnica de los profesionales que necesitan, porque saben que la academia a veces no da abasto. ¿Cuántas personas se quedaron, por ejemplo, sin cupo para ingresar al TEC en la última examen de admisión, ¿no? Bueno, la industria sirve también como una fuente de formación técnica para personas que estén necesitando adaptarse. Además que hay muchísima demanda de personas. ¿Cuántas empresas en este país he conversado yo? He tenido la dicha de conversar con muchas empresas que me dicen es que no hay personas que yo pueda contratar con este perfil, no hay en Costa Rica. Tengo que contratar de afuera, tengo que ver cómo hago para suplirlo, o tengo que recapacitar a mi personal para poder hacerlo, pero sin apoyo del Estado, sin ningún tipo de recursos, con recursos propios. Entonces creo que si generamos una especie de clúster país de formación y recapacitación de la fuerza laboral ante la inclusión de la IA, eso podría ser una muy buena política de Estado. Pero insisto, no lo va a lograr el Estado solo, no lo va a lograr la industria sola, no lo va a lograr la academia sola. Tenemos que unirnos todos para poder generar este tipo de iniciativas. Y cierro con algo. El tema de semiconductores que se viene para Costa Rica, esa es una oportunidad que me parece a mí que es de oro y que tenemos que aprovechar para poder ir construyendo esto que estamos conversando, una política nacional de recapacitación de nuestra fuerza laboral en áreas STEM particularmente. Acabas de decir algo muy interesante y del cual yo estoy totalmente de acuerdo, y es que la industria normalmente es la que lidera o es la pionera con respecto a las necesidades que se requieren en el mercado, ¿no? Así es. Entonces, la parte académica, del cual soy enamorado de la parte académica, pero siempre tiene un retraso, ¿no? Porque tiene una estructura mucho más rígida, es mucho más difícil cambiar los planes de educación. Entonces es muy difícil, si te acaban de salir herramientas de inteligencia artificial, ¿cómo vas a estudiar inteligencia artificial generativa en la universidad cuando tienen que pasar por programas de aprobación, de consejos de rectores, ¿no? de la parte de educación formal? Pero la industria va muy adelante. Y la industria dice, bueno, esto es lo que se requiere, esto es la capacidad, la necesidad de fuerza laboral que se requiere, y es importante escucharla. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Se ocupa un entrelazar los sectores de una manera en donde las necesidades se atiendan de manera más rápida y además de manera más eficiente, no solamente con tema de velocidad, sino con tema de necesidad que esté estructurado, porque también tenemos que ver otro tema que es importante, que es el tema de la generación de nuevos trabajos por la inteligencia artificial y la pérdida de trabajos por inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, como cualquier nueva industria o cualquier revolución industrial, trae nuevos sectores que antes eran desconocidos, van a traer nuevos trabajos, pero se pierden otros. Aquí lo complejo está en que pueden haber tres escenarios, ¿no? Pues la inteligencia artificial va a generar igual cantidad de empleos que los que va a desplazar. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que puede generar más empleos de los que va a desplazar. O el escenario 3 es que va a generar menos empleos de los que va a desplazar. Pero el problema está en que geográficamente no se generarán
los empleos en el mismo lugar donde se pierden. Entonces, los países y las empresas, pero los países principalmente, tienen que luchar porque esos nuevos empleos se puedan generar en su geografía y tener la fuerza laboral adecuada para generar este cambio. No, súper importante. Y además que, o sea, das dos puntos importantes. Uno, el rol que tiene la industria en señalar al mercado, a quienes hacen las políticas públicas, hacia dónde van las necesidades del mercado para comenzar a formar profesionales en esas áreas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que comentabas, que me parece que es también un tema que a veces dejamos de lado, ¿no? Que es cómo, o sea, ¿quién crea los trabajos en el mercado? Las empresas, ¿no? Uh-huh. Y en Costa Rica tenemos esa mala maña, creo yo, de no entender que el rol tan importante que tiene esa industria, ¿no? De generar los empleos y por ende de poner atención a las tipo de decisiones que están tomando las empresas, que están haciendo con sus propios colaboradores. Por ejemplo, tantas empresas extranjeras que hay en Costa Rica, en virtud de la inversión extranjera que existe, que es una excelente política de Estado. Además, esos son los que hay que escuchar también cada vez más acerca de qué tipo de habilidades son las que deberíamos comenzar a formar a los nuevos profesionales para pasar de, si por ejemplo tenemos muchas personas en servicio al cliente y servicio al cliente es un área que va a ser especialmente impactada por la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer con esas personas para que puedan agregar valor todavía, ¿no? Entonces es una discusión también muy, muy interesante. Quiero retomar acá, porque esta conversación está muy, muy interesante. Estamos hablando de varios aspectos en esta discusión, pero principalmente en el entorno que envuelve las organizaciones. Hemos hablado de la necesidad de política pública, hemos hablado de la articulación de la sociedad civil, también con el gobierno, con el Estado y con la empresa, y que el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo tiene muchísimo que ver con la parte de la educación. No solamente la presente, sino la futura, hacia dónde van las organizaciones, y dejar pues todo en manos de la educación formal puede generar una brecha compleja en temas académicos, porque también la industria necesita generar ese conocimiento rápido, pragmático y práctico para poderlo implementar en las organizaciones. Vamos a ir a una pausa en Profesionales 4.0, pero quisiera que cuando regresáramos después de la pausa conversemos ya más dentro de la organización. Hemos hablado por fuera de la organización, pero ¿cuáles son esas habilidades, competencias? Alguien que ve este programa y dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para adaptarme a esto? ¿Cómo me puede impactar? ¿Qué habilidades se necesitan y yo tengo que desarrollarlas? ¿Dónde las puedo desarrollar? Porque si mi empresa empieza a usar inteligencia artificial, yo voy a tener que estar a la altura de esa necesidad. Esto es Profesionales 4.0 presentado por Intec. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Bienvenidos nuevamente a Profesionales 4.0. Estamos hablando en el programa de hoy sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre el futuro de trabajo. Este programa presentado por Intec. Esto es importante porque hemos debatido acá en el estudio de Profesionales 4.0 no solamente lo que va a suceder, sino cómo el entorno debe impulsar para que las organizaciones, el talento humano, la industria, la política pública, el Estado, estemos alineados a abrazar estas tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial. Vamos a entrar nuevamente con Oscar y con Daniel a conversar sobre la inteligencia artificial y su impacto en el futuro del trabajo, pero dentro de las organizaciones. Usted que nos mira hoy y dice, la empresa para la cual trabajo probablemente va a empezar a usar inteligencia artificial y yo necesito desarrollar algunas habilidades y competencias. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo está cambiando la dinámica laboral hoy dentro de las organizaciones? Toda la implementación de inteligencia artificial de cualquier tipo. ¿Cuáles son las inteligencias artificiales diferentes? He escuchado de ChatGPT, pero eso es todo el mundo, es una parte del mundo. Yo creo que podemos entrar a este debate con Oscar y con Daniel aquí en Profesionales 4.0. Muchas gracias, Álvaro. Daniel, toca un tema sumamente importante y creo que valorar, ¿no? Cuáles son esas capacidades o esas habilidades que necesitan
los profesionales para desempeñarse de manera productiva en una revolución industrial como la que estamos viviendo es fundamental, ¿no? Y creo, y te pongo como ejemplo, porque vos sos de la parte legal, sos abogado, y normalmente inclusive había muchos trabajos que generaban poco valor, que eran muy repetitivos, pero que eran cobrables, ¿no? Es tener un machote y hacer un contrato 1000 veces y se podía cobrar. Y ya esos tipos de trabajo comienzan a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué genera valor ahora, no? Ese pensamiento crítico, esa toma de decisiones, que eso también es un tema que vas a desarrollar bastante porque lo conoces bien, es la responsabilidad de las tomas de decisiones, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial puede tomar decisiones cuando los datos son estructurados y cuando el índice de confianza está muy cercano al 100%, o puede tomar decisiones correctas, ¿no? Pero no podemos trasladar la responsabilidad de la toma de las decisiones a un algoritmo, porque somos nosotros los responsables. Entonces, ¿cuáles crees vos que son esas capacidades que se requieren ahora? Sí, definitivamente. Yo creo que lo primero yo empezaría es por la curiosidad, ¿verdad? Que es quizás la condición previa necesaria para poder yo comenzar a introducirme en el mundo de la inteligencia artificial y saber cómo aplicarlo en mi profesión o en mi trabajo, ¿no? Si yo no soy curioso y no me intereso por conocer y aprender yo con voluntad e iniciativa propia, difícilmente voy a poder llegar, ¿verdad?, a diferenciarme en el mercado como un profesional que conoce del tema y que lo aplica más en su día a día. Eso es lo primero y que me parece muy importante. Lo segundo, que también lo han resaltado diferentes estudios, que es el pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Es no dar todo por dado ni por sentado, ¿verdad? Es un poco ir desgranando los problemas hasta su origen y poder comenzar a diseñar, y ahí entra el pensamiento creativo, también no únicamente crítico, sino creativo, comenzar, una vez que ya analicé y desgrané todos esos problemas a los que me estoy enfrentando y que muchas veces tienen que ver con la realidad, que pues es compleja y que difícilmente programable en un algoritmo que pueda resolver una inteligencia artificial, porque eso es otro tema, ¿verdad?, que hay que entender. La inteligencia artificial es muy buena parametrizando, programando, computando, pero la realidad a veces se nos desborda de esos parámetros. La realidad no es difícilmente, la realidad del mundo físico, quiero decir, es difícilmente programable. Y ahí es donde entra también la capacidad del ser humano de poder entender a través de su intuición y su creatividad un problema y una solución a ese problema. Y poder hacernos las preguntas correctas y así poder llegar a las respuestas correctas para esas preguntas correctas. Muchas veces hacemos las preguntas incorrectas y terminamos dando una respuesta correcta, pero una pregunta incorrecta. Y el ser humano es el que es capaz, creo yo, para discernir esos problemas, desgranarlos con su pensamiento analítico y poder llegar a respuestas creativas. Eso es muy importante también. Y evidentemente después pasa por un tema de formación, ¿verdad?, de capacitarme en diferentes cursos que yo pueda llevar sobre inteligencia artificial para entender de qué trata. Si yo trabajo en una empresa como servicio al cliente o lo que sea, o recursos humanos, y estoy viendo el tema de la inteligencia artificial, entonces busco un poco algún curso, alguna actividad relacionada con, mira, el uso de IA en departamentos de recursos humanos, por ejemplo. Ok, se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para discernir si un candidato es un buen candidato o un mal candidato. ¿Cómo se está haciendo eso? Y comienzo a ver lo que vos decías. Mira, pero es que si yo delego en un 100% estas decisiones a un sistema de inteligencia artificial, podría generar una eventual discriminación contra una persona que está aplicando para un puesto. Entonces comienzo a ver ya yo mismo, como experto en recursos humanos, la importancia mía como ser humano de supervisar lo que ese sistema de IA vaya a decidir. Esto para darte un ejemplo nada más en recursos humanos, pero así lo hay en otros departamentos internos que pueden tener las empresas y que yo estoy comenzando a educarme en estas áreas, ¿no? Y así comienzo a darme cuenta de que el ser humano, como bien decís, al final tiene que ejercer un grado de supervisión sobre los sistemas, ¿no? Y toda empresa que realice o que implemente o que esté atravesando un proceso de transformación para incursionar o para introducir inteligencia artificial, tiene que hacerlo siempre desde una perspectiva ética, responsable y poniendo al ser humano en el centro. Y eso pasa por, yo no voy a llegar como CEO o dueño de la empresa a decirles, a partir de mañana vamos a utilizar ChatGPT para esto y esto y esto. Ese sería el peor líder que yo me puedo imaginar. Un buen líder, en mi opinión, lo que hace es primero consultarle a sus colaboradores. ¿Qué piensan ustedes sobre la inteligencia artificial? ¿Qué expectativas tienen sobre la IA? ¿Qué miedos les puede generar a ustedes la IA? Porque si yo no sé y no conozco qué es lo que piensan mis colaboradores sobre la IA, ¿cómo voy a poder diseñar yo un programa para poder adaptar
a mis colaboradores a esta nueva era. No puedo hacerlo. Y sería una visión muy poco, ¿verdad?, de líder el hacerlo de forma impuesta y no más bien tomando en cuenta esas opiniones y ahí sí comenzar a diseñar un programa para esto, ¿no? Sí, anteriormente muchas personas creen que el tema de tecnología es algo específico a ciertas profesiones, ¿no? A ingeniería, cualquier tema que sea más técnico, pero no, nos afecta absolutamente a todos. Y nos afecta a todos y nosotros tenemos la capacidad de definir si nos afecta de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Hablar de varias cosas importantes y es el tema de la toma de decisiones. A mí me encanta, es un tema que me parece fundamental porque la inteligencia artificial cuando tiene altas tasas de éxito, cuando esos datos están estructurados. Entonces el problema es que cuando los datos no están estructurados, las tasas de éxito de las decisiones de la inteligencia artificial disminuyen considerablemente. Y ahí es donde aumentan las tasas de éxito de las decisiones de los seres humanos, por precisamente esa capacidad de tener una intuición, que es muy difícil de definir qué es la intuición, esa capacidad de acceder a conocimiento tácito, que no es explícito, que no está digitalizado, esa capacidad de ir a preguntar a personas, inclusive escuchar chismes de pasillo, ¿no? Esa capacidad de ir a consultar a gente que sí ha estado en situaciones parecidas, que ha hecho, eso es algo humano que no es robotizable. Y yo creo que la complementariedad de las habilidades humanas con respecto a la tecnología se va a dar precisamente donde somos más humanos, y las relaciones interpersonales son fundamentales. Entonces, muchas veces nuestro trabajo a veces está diseñado o está enfocado en soportar procesos que son necesarios para las empresas, pero que no necesariamente están generando valor. O sea, que yo necesito hacer este trabajo y darle mantenimiento a estos equipos, porque sin estos equipos esto no funciona. Pero yo no estoy generando valor a nivel de negocio. Lo que al cabo de esto es para ver en dónde es que las personas generan valor. Yo creo que también es importante con respecto a la parte de la regulación, de las cuestiones éticas. Primero, el tema, digamos, de la gobernanza y el cumplimiento, ¿no? ¿Cómo puede ser una compañía para generar un marco de gobernanza de esas herramientas y entender dónde están las responsabilidades, principalmente también con el tema de datos, ¿no? O sea, entonces, estas habilidades, cuando yo digo, ok, yo necesito reconstruirme para poder generar valor en una nueva economía más tecnológica y más automatizada. Pero yo no puedo agarrar los datos de la compañía y subirlos todos a ChatGPT y darle toda la estrategia de compañía a ChatGPT para que me desarrolle una pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí. Ha pasado y normalmente pasa constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas, para evitar eso, entonces, ¿qué es lo que hacen? No le dan acceso a los colaboradores a las herramientas de inteligencia artificial, lo cual pone a los colaboradores en una situación de desventaja. Claro, claramente porque no pueden usar. Si usted está compitiendo en un mercado con alguien que sí puede usar las herramientas, esta persona va a ser más competitiva, más eficiente, mejorar mejor sus tiempos. Pero, ¿cómo hace una empresa para hacer un marco regulatorio de que alguien no vaya a poner todos sus datos en herramientas que van a utilizar esos datos para entrenar sus algoritmos? Sí, es una muy buena pregunta, Oscar. Y yo soy abogado y me encantan las políticas y me encanta el orden y la estructura y la gobernanza y me fascina. Pero soy fiel creyente de que la cultura y la educación son condiciones previas también a la ley y a la regulación. Prueba de ello es las regulaciones que existen hoy en día en otros temas, ¿verdad? Que por más leyes que tengamos, si la gente no las adopta, ¿verdad? Pues ¿de qué sirven? Entonces, bueno, yo empezaría con un tema de cultura, ¿no? Y capacitación al personal de por qué los datos son importantes, por qué los datos son la base, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Y como hemos conversado también en otros foros, los datos tienen ese doble rol, ¿verdad?, de ser un activo de la empresa, activo súper importante y que me va a dar mucho valor como empresa, pero también un derecho fundamental en el caso de datos personales o en el caso de datos que son también secreto comercial de las empresas, son datos que están protegidos también por la ley. Entonces tengo que jugar con ese doble rol de los datos y crear una estructura de gobernanza alrededor de los datos para poder estructurarlos, limpiarlos y saber cómo voy a utilizarlos en la empresa, ¿no? Y después de eso, sí, evidentemente tengo que tener una política interna como empresa que estipule cuáles van a ser las reglas para el uso de inteligencia artificial en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué incluye una política de estas? Bueno,
primero, ¿quiénes son los responsables de ejercer esta política? ¿Quiénes son los responsables de los datos? ¿Va a ser TI o va a ser cuál organismo interno? ¿Quién va a ser el responsable de la parte legal? Etcétera, etcétera, ¿no? Después, la parte de gobernanza de datos, que ya dijimos, qué tipo de datos se pueden introducir en un sistema de IA, qué tipo de sistemas de IA podemos utilizar, vamos a utilizar ChatGPT, bajo qué condiciones, quiénes pueden acceder a la herramienta, porque como bien decías, no queremos tampoco limitar el acceso de otras personas a la herramienta, queremos fomentar el uso interno de más herramientas de IA para que la gente se comience a familiarizar con la herramienta, pero tampoco queremos generar riesgos para la empresa, ¿no? Entonces eso tiene que estar estipulado, una política de uso aceptable de la IA dentro de la empresa que después sea adecuadamente comunicada, capacitación constante, monitoreo, evaluación, etc. También otro elemento muy importante ahí es cómo voy a desarrollar la inteligencia artificial. Voy a comprar una solución de IA a un tercero y la voy a implementar en mi empresa, o voy a desarrollar una solución propia que sea mía como empresa, que yo contrato a un desarrollador de IA para que me la haga. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso también hay diferentes riesgos que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, legal. Y la parte, por supuesto, de privacidad y ética en el gobierno de los datos es fundamental. Tener siempre claro con mis colaboradores que el uso de los datos tiene que ser confidencial, que tengo que mantener un adecuado control, que tengo que cumplir con la legislación que existe en este campo, ¿verdad? Porque hay una legislación de protección de datos personales que existe en el país y en muchos otros países para proteger la información personal. ¿Por qué? Por la cantidad de inferencias que se pueden hacer acerca de las personas con inteligencia artificial a partir de esos datos. Entonces, por eso también es importante. Y otro tema, que por ahí creo que lo mencionaba Álvaro antes también, que es el uso de algoritmos, ya no como un insumo para que los trabajadores o colaboradores utilicen IA, sino más bien cuando utilizo el algoritmo como un mecanismo de vigilancia o control de los colaboradores de la empresa. Eso también tiene un fuerte componente ético. Hay empresas muy grandes, que no voy a decir, pero muy grandes, denunciadas y demandadas en Europa por violación a las leyes de protección de datos, porque se implementan algoritmos de control sin que las personas o los colaboradores entiendan cómo funciona y por qué están utilizando ese tipo de sistemas, cómo ese algoritmo podría impactar en la continuidad mía en esta empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son una serie de decisiones que se están tomando, que delegamos en los algoritmos, pero que si no implementamos controles como los que estamos conversando, supervisión humana, por ejemplo, terminamos, o transparencia también frente al colaborador, de que siempre sepa que está interactuando o que, ¿verdad?, con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, comprometemos el fin principal de esto, que es crear confianza entre todos para que todos queramos utilizar IA. Porque si yo comienzo a utilizar IA de esta forma irresponsable, los colaboradores no van a querer utilizarla y van a seguir reproduciendo ese sesgo que tienen o que podrían tener en contra de la IA. Sí, hablas de un tema que me parece fundamental, que es el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, pero siguiendo normas y regulaciones éticas. Hace poco vi una noticia, no sé si vos la escuchaste, con respecto a un banco que iba a implementar inteligencia artificial en su call center de atención al cliente, de quejas, normalmente era de quejas, para que la inteligencia artificial regulara el tono en el que el cliente estaba conversando. ¿Qué significa esto? Significa que las personas podían gritar, pero la persona que estaba trabajando para cuidar sus emociones, ¿no?, su salud mental, no iba a escuchar a su cliente gritando. La inteligencia artificial iba a regular esa condición. ¿Te parece ético eso, no? Yo creo que tal vez también yo como cliente tengo derecho a que no me regulen, que yo estoy gritando, sepa que estoy gritando, estoy molesto. Sí, me parece muy válida la pregunta y coincido con vos. Creo que, bueno, ética, pueden haber muchas éticas, estamos de acuerdo con eso, pero creo que no es consecuente, ¿verdad?, con una ética empresarial el acceder, digamos, a ese tipo de usos de la IA que no son transparentes con los clientes y con los colaboradores. Bueno, tenemos un gran programa hoy hablando de cómo la inteligencia artificial está impactando el futuro del trabajo. Dentro de los elementos que hemos conversado hoy, estábamos hablando de no dejarlo todo en manos de la empresa, que necesitamos tener nuestra propia formación también
nos mencionaba Daniel, ser altamente curiosos. Esto significa que no solamente la empresa me capacita, sino yo también empiezo a investigar en qué elementos tengo yo que desarrollarme. Hablamos de ética, hablamos de pensamiento crítico, pensamiento creativo, de la formación del personal y del tipo de liderazgo que requieren las organizaciones hoy. Un liderazgo más inclusivo en el sentido de involucrar a los colaboradores en este desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial. Cuando hablamos de que las organizaciones están implementando a gran escala, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, pues se requiere reconsiderar sus modelos de negocio, sus estructuras organizacionales. Las empresas que aprovechan las ventajas de la inteligencia artificial, sin duda alguna van a tener la capacidad de mejorar su eficiencia operativa, de mejorar la precisión en la toma de decisiones, como lo mencionaba Oscar, de personalizar la experiencia del cliente, como mencionaba Oscar, de este ejemplo de la empresa que regula el tono de voz de los clientes, y empezar a entender esto para las organizaciones hoy es fundamental para poder competir de manera eficiente en un mundo altamente cambiante. Este cambio conlleva también el riesgo de aumentar la brecha entre aquellas organizaciones que pueden invertir en tecnologías avanzadas y aquellas que no lo pueden invertir. Por eso es importante seguir conversando sobre estos temas. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias a Intec, gracias a DataLex y gracias a Beyondper, que han estado soportando y apoyando este proyecto de Profesionales 4.0. Gracias a Oscar, gracias a Daniel por esta gran discusión hoy de cómo la inteligencia artificial está impactando el futuro del trabajo. Soy el doctor Álvaro Rojas y nos vemos en un próximo programa de Profesionales 4.0, los profesionales que van a brillar en el entorno de la cuarta revolución industrial. Nos vemos.